Números de oxidación. En todo proceso químico no va a haber cambios en el núcleo del átomo. Predicción de estados de oxidación. Muchos átomos ganan o pierden electrones, como lo hemos estado platicando desde la semana pasada, pero estos tienen una idea. Quieren llegar a tener la misma cantidad que el gas noble más cercano a ellos. Los miembros de la familia de los gases nobles son muy pocos reactivos químicamente y forman solamente algunos cuantos compuestos. Se podría decir que esto se debe a que sus arreglos electrónicos ya son muy estables. Elementos muy cercanos a ellos también pueden ganar o perder con mucha facilidad para poder mantenerse en un estado estable. Por ejemplo, la pérdida de un electrón de un átomo de sodio lo deja con el mismo número de electrones que el átomo de neón, que son 10. De manera similar, cuando el cloro gana un electrón, termina con 18, el mismo número de electrones que el argón. Y aquí vemos una representación animada en la cual nos dice el sodio al helio: ¿quieres un electrón? Y el helio le dice no. Oye, ¿me prestas un electrón? Le dice el flúor que no. Esto es porque, como les comento, el helio no va a juntarse, no tiende a juntarse con alguien más porque ya no necesita compartir, porque ya está completo, ya está estable. Predicción de estados de oxidación. Los números de oxidación o cargas iónicas representan la carga aparente que tiene un átomo cuando se combina con otros para formar las moléculas. Corresponde a la cantidad de electrones de valencia que puede perder, que puede donar, eso se indica con el signo positivo, o la que puede ganar el otro con un signo negativo, se indica. También, ahorita no les comenté, pero podemos a veces encontrar, por ejemplo, si ganamos 2 electrones, podemos encontrar primero el número y después el signo negativo. Como los electrones presentan esa carga negativa al momento de que un elemento gana electrones, se hace más electronegativo, por eso se representa con ese signo negativo. Ocurre lo contrario cuando un elemento otorga electrones, este va a perder carga negativa, por lo que se va a hacer más electropositivo. Y aquí vemos esta representación de la unión del sodio con el flúor. El sodio tiene un electrón en su última capa, se lo da al flúor, se lo cede, se lo regala, y el flúor se queda completo con sus 8 cargas electronegativas. Se hace más electronegativo, como se quedó con 1, se representa con menos. Y el sodio regaló 1, se representa con más. Estados de oxidación de los elementos. Esta tablita nos lo tenemos que aprender, sobre todo para aquellos elementos que nunca van a cambiar su estado de oxidación, como lo es el grupo 1A, siempre va a valer 1, su estado de oxidación positivo. En el grupo 2A tenemos más 2, en el 3B más 3, y vemos que aquí ya empiezan a cambiar. Cuando empieza a tener un diferente número de oxidación, esto quiere decir que va a poder tomar todos estos valores dependiendo de con quién esté, cómo sea ese compuesto. Entonces, estos pues sí de plano, sí tenemos que revisar con quién estamos para poder encontrar cuál es el que vamos a necesitar. Por eso es importante aprendernos todos los que tienen el mismo número siempre. Por ejemplo, aquí en el caso de la plata siempre va a valer más 1. ¿Sí? Otro que también es igual, el cadmio más 2, el zinc más 2, el aluminio más 3, todavía el boro, porque como nada más varía entre si es positivo o es negativo. Si se fijan, todos los metales, todos los del lado acá izquierdo, todos son positivos, y los no metales ya tienen también cargas negativas. Entonces, acá este puede ser positivo o negativo. De igual manera, también hay que aprendernos el del oxígeno. Esto es muy importante. Este va a tomar el valor de menos 1 cuando esté acompañado con los peróxidos, y en menos 2 para cualquier otro tipo de compuesto. El flúor lo tenemos con menos 1, ¿sí? Y pues ya, o sea, ahí tratando de acordarnos de estos 3 primeros grupos, ¿sí? Aprendérnoslos, y estos serían los primeros que estaríamos encontrando su estado para después encontrar los de los demás. Bien, a continuar. Cálculo del número de oxidación. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para poder encontrar ese número de oxidación? Nos dice que el primer paso es el número de oxidación de los elementos en su estado natural o basal
siempre va a ser 0. Esto quiere decir que si yo solamente tengo un átomo, un solo elemento, solo, aislado, va a valer 0. Moléculas diatómicas también, por ejemplo, ya habíamos hablado de ellas, el cloro es diatómico. Si tenemos Cl2, ¿sí? Su estado de oxidación siempre va a ser 0. O poliatómicas, ¿sí? Por ejemplo, que tengamos así solo aquí, este de aquí, el fósforo, 4 átomos de fósforo, como quiera va a ser 0 su estado de oxidación. Si están solos, si no están en un compuesto, son 0 su estado de oxidación. Paso número 2. El número de oxidación del oxígeno siempre es menos 2, como les comenté, excepto los peróxidos. En los peróxidos va a ser menos 1 y más 2 en su combinación con el flúor. Paso número 3. El número de oxidación del hidrógeno siempre es más 1 cuando está unido a átomos no metálicos y cuando está unido a átomos metálicos, ahí va a valer menos 1. Ese nada más va a tener diferencia con el signo. Va de nuevo. El hidrógeno siempre es 1. ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando está unido con no metal. Cuando está unido a otro metal, va a ser menos 1. Paso número 4. El número de oxidación del flúor y de todos los halógenos de toda esa columna es menos 1. ¿Sí? Después pueden tomar algunas variaciones dependiendo de con quién estén. 5. Cuando los elementos de los grupos 15, 16 y 17 forman combinaciones binarias, usan el número de oxidación más bajo, mientras que los elementos de los grupos 1, 2 y 3 siempre tienen un estado de oxidación más 1, más 2 y más 3, como lo vimos ahorita. Por eso les digo, esos hay que aprendernos. Y paso número 6. En un compuesto neutro, la suma de todos los números de oxidación debe de ser 0. Siempre al final, cuando tengamos ese compuesto, esa suma de los números de oxidación nos debe dar 0. Solamente que tengamos una carga en un ion poliatómico y que la carga sea la del ion, pues ahí sí tenemos que estar cuidando que sea esa suma al final la carga del ion. Ok, ¿y cómo vamos a ir haciendo todo este cálculo? Bueno, aquí nos enumeran también en pasos el cómo vamos a ir desarrollándolo. En el primer paso vamos a escribir el número de oxidación de cada átomo conocido debajo de la fórmula. Cuando hablamos de conocidos, que vamos a empezar primero por los que ya sabemos que no van a cambiar y después ya empezamos a tratar de ubicar a los demás conforme vayamos necesitando. Paso número 2. Multiplicamos cada número de oxidación también por el número de átomos. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que mencionábamos que el cloro tenía 2. ¿Sí? Entonces, imagínense que aquí el cloro no está solo, ¿verdad? Que está acompañado de otro compuesto. Entonces, el valor del cloro, ¿sí? Vamos a ponerle su número de oxidación, el que vaya a tomar, por la cantidad de átomos. ¿Por qué? Porque tiene 2 átomos. Esto quiere decir que es como si tuviéramos 2 veces el cloro. Entonces, cada uno tendría su número de oxidación que se sumaría, o en este caso simplemente lo multiplicamos. Paso número 3. Escribir una expresión de la suma de todos los números de oxidación en el compuesto. Hay que recordar que la suma de todos los números de oxidación siempre va a ser 0, excepto cuando ya tenemos una carga establecida. Vamos a ver este primer ejemplo. Nos dice determinar el número de oxidación del carbono en el dióxido de carbono. Tenemos que encontrar el número de oxidación del carbono, que es el que puede tomar varias formas, varios números de oxidación. Entonces, primero que nada, el oxígeno ya lo conocemos, vamos a indicar su número de oxidación. Siempre vale menos 2 o cuando son peróxidos vale menos 1. En este caso, pues es un compuesto que no es peróxido, entonces vamos a ponerle menos 2. Ya sabemos que el oxígeno, su estado de oxidación es de menos 2. Ahora, otra cosa importante, vemos que es una partícula que tiene 2 átomos. Si tiene 2 átomos, tenemos que multiplicarlo por esa cantidad de átomos que tiene. Entonces tendríamos que hacer una multiplicación del número de oxidación por los átomos. En este caso la multiplicación nos quedaría como menos 2 por 2. Menos por más, esto nos da menos 2 por 2, 4.
tendríamos menos 4. Entonces, aquí arriba, en el número de oxidación, arriba, pongo menos 4 aquí en el oxígeno. Y la suma de este de acá con este de acá, o en este caso resta, nos tiene que dar 0. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Pues voy a pensar, si en el carbono tenemos, si recuerdan, en el carbono tenemos dos estados de oxidación que pueden ser más 2 o más 4, ¿cuál va a tomar? Pues va a tomar aquella que haga que esa resta nos dé 0. Si yo le pongo aquí 2 menos 4 me daría menos 2. Entonces si yo le pongo el más 4, sería 4 menos 4 igual a 0. Ya me daría esa situación neutra al restarse esos estados de oxidación. Por lo tanto, en este caso, miren, en el paso 3 escribimos la expresión de la suma de todos los números de oxidación en el compuesto. La suma de todos los números del compuesto debe de ser 0, que en este caso se veía representado como una resta. Y pues al final de cuentas, el carbono entonces tiene una carga, un estado de oxidación de más 4. Otra forma de encontrarlo es así como lo hacemos en matemáticas. Representamos que tenemos ya el menos 4 del oxígeno, ¿sí? Y la suma del carbono más ese menos 4 nos debe de dar 0. Este menos 4 pasa al otro lado con el signo positivo, que nos daría más 4. Vamos a hacer este ejemplo número 2. Nos pide determinar el número de oxidación del manganeso en el ion permanganato. Si se fijan, aquí ya tenemos un ion. Este ion nos indica que la carga al final, la suma de las cargas, no va a ser 0. Cuando tenemos esta representación, recuerden que significa que es un ion electronegativo, que quiere decir que ganamos un electrón. Entonces aquí tendríamos menos 1. Al final de cuentas, esa suma tiene que ser igual a menos 1. Bien, ¿quién conocemos ya su número de oxidación fácilmente? Pues del oxígeno. El oxígeno vale menos 2, como en el ejemplo pasado. ¿Okay? Menos 2. Este oxígeno va a tener 4 átomos. Entonces, como paso número 2, va a ser multiplicar ese número de oxidación por 4 átomos que tiene. Menos por más, menos. 2 por 4, 8. Tenemos menos 8 en el oxígeno. Entonces, si se acuerdan, la suma de todos los números del compuesto debe de ser menos 1 para esta situación, porque tenemos ese ion que está cargado electronegativamente. Entonces aquí tenemos a nuestro manganeso, que tenemos que encontrar su número de oxidación, más el menos 8 del oxígeno es igual a menos 1. Pasamos este menos 8 al otro lado, pasa sumando, entonces nos queda que el manganeso es igual a menos 1 que teníamos del lado derecho, más 8, que esto nos daría como estado de oxidación más 7. Esta actividad 2.2 nos pide en el primer ejercicio que escribamos todas las formas iónicas de los elementos de acuerdo a la figura de la tabla periódica que les puse, que tiene sus estados de oxidación. Tratar de hacerlo también por la memorización de esas que siempre van a valer lo mismo, o que si sabemos que si son metales, pues siempre van a ser positivos, y que si son no metales, pues también tenemos la opción de tenerlos como negativos. En el punto número 2 vamos a escribir el estado de oxidación del elemento que está subrayado. Recuerden que siempre tenemos que empezar con lo ya conocido. Por ejemplo, en el inciso A dice NaCl. Ya sé que el el sodio, está en el grupo 1A, y en el grupo 1A todos valen más 1. Entonces, si este vale más 1 y como este está neutro,
no tiene ninguna carga, ningún ion ni electronegativo ni electropositivo. Entonces, el otro debe de valer -1 para que al final nos dé 0. En todo este ejercicio, al final, la suma nos debe de dar 0. En el tercer ejercicio tenemos que escribir el número de oxidación también del elemento subrayado. A diferencia que aquí sí tenemos cargas que nos están indicando cómo va a ser, si va a ser la suma de electronegativo o electropositiva. En el inciso A, si se fijan, la suma nos tiene que dar al final -2. En esta -1, -2, -3 y así sucesivamente. Espero que haya quedado